¿Qué tal, amigos? Con la objetividad que nos caracteriza desde este momento en el aire, en su sexta temporada, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. Todo el acontecer económico nacional e internacional. Un compromiso obligado con la imparcialidad y el más completo análisis de nuestros especialistas Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. Con utilidades promedio por año de 17.242.5 millones de pesos, el Banco de Reservas ha alcanzado los mejores índices de crecimiento en el país. La institución escribe una página de oro en el contexto de las actividades bancarias al alcanzar activos por 200.400.5 millones de pesos al cierre del 2010. El superintendente de bancos, Ivanhoe N.G. Cortiñas, reveló que el sistema financiero obtuvo ganancias por 19.087.1 millones de pesos en el año 2010. Informó que las disponibilidades de recursos de los bancos llegaron en 2010 a los 140.000 millones de pesos para un crecimiento de un 8.4% con relación a igual periodo del 2009. Por otro lado, el superintendente de bancos consideró que no hay razones monetarias para que se incrementen las tasas de interés, tras señalar que la tasa de interés hipotecaria ha pasado de 12.85 a 13.98%, una subida de 1.13 puntos. Fitch Ratings anunció que el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción mejoró su calificación de largo plazo de A positivo a AA negativo, lo que es la mayor calificación otorgada a una institución financiera en República Dominicana. Banco Popular presentó y buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a ofrecerles a ustedes un programa relacionado con las actividades del Banco Agrícola de la República Dominicana y su incidencia en lo que es el financiamiento a la producción agropecuaria del país. Para eso tenemos con nosotros hoy día su administrador general, al amigo Paíno Abreu Collado, con el cual vamos a estar conversando sobre este tema, otros temas, y vamos a ver cómo anda el campo, qué informaciones buenas no tienes y cuáles son las perspectivas de este sector tan importante de la economía dominicana. Rosana Ruiz. Así es, Luis, la verdad que vamos a tener un programa sumamente interesante con el amigo, el ingeniero Paíno Abreu, porque efectivamente, como hemos dicho en otros programas, señores, el sector agropecuario de la República Dominicana cada vez más debe recibir la atención necesaria, porque es uno de los puntales que con mayor fuerza tomará vigencia en la economía dominicana, viendo, por ejemplo, tendencias como hay en los mercados internacionales con algunos de los alimentos, la necesidad de proteger la seguridad autoalimentaria de nuestro país, de manera que cuidar lo que es la actividad financiera en el sector agropecuario, que nuestros pequeños, medianos y grandes productores puedan tener acceso al crédito en condiciones únicas como la da el Banco Agrícola, pues una garantía de que podamos seguir desarrollando el sector. Así que queremos darle la bienvenida, señor Paíno, y que nos cuente cómo cerró el 2010 el Banco Agrícola, que sabemos que bajo su gestión han habido importantes progresos, grandes logros. Prácticamente el banco más que se ha duplicado de su tamaño con toda la incidencia que tienen sus operaciones. Que nos cuente un poco cómo cerró y cómo está el Banco Agrícola hoy día. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches. Siempre ustedes me invitan a su programa, por lo menos cada año. Sí. No, siempre a la orden, siempre a la orden. Muy amables, sí, gracias. Sí, bien, el Banco Agrícola realmente ha superado muchos de sus problemas ancestrales. Hace algunos años que se ha reencauzado y a pesar de situaciones de crisis que se han presentado en el país, en el sector agropecuario, ha logrado sobresalir y ha logrado crecer. Y como usted dice, ciertamente en varios indicadores y parámetros el banco ha crecido en los últimos años en más del 200%, tanto en sus activos como en su patrimonio, como en su cartera de crédito.
Y eso hay que decirlo con toda la honestidad y la seriedad. Se debe a que hemos introducido en el banco, nosotros y otros administradores, políticas de gestión, políticas administrativas y políticas de crédito realmente adecuadas y acercándose al cumplimiento de las normas prudenciales de la ley monetaria y financiera. Eso es lo que está pasando. Por eso el banco está creciendo, por eso tanta seguridad, por eso incluso situaciones de crisis tales como las tormentas Noel y Olga que ocurrieron aquí a final de 2007. El Banco Agrícola recibió préstamos de la banca privada, específicamente el Banco de Reserva, por 2.000 millones de pesos, y eso no ha sido ningún obstáculo para que el banco haya cumplido con ese financiamiento completamente. Es decir, que aún pagándole al Banco de Reserva mensualmente sus cuotas de capital y de intereses, el Banco Agrícola ha mantenido su cartera de crédito en alza y ha podido satisfacer, digamos, la parte de la demanda que obviamente puede satisfacer desde el punto de vista de su capital. No, y algo importante, señor Paino, es que el sector agropecuario, por su naturaleza, es un sector con un riesgo mayor a lo que es el sector comercial, industrial, pero en todo lo que ha sido el rol que ha jugado el Banco Agrícola a través del tiempo y sobre todo en los últimos años, que efectivamente en los últimos 10 o 12 años hay un antes y un después, pues hemos podido observar que gracias a esa política de gestión, a esos criterios de normas prudenciales y bancarias y a un manejo adecuado en la parte administrativa integral, pues ha podido usted ir en auxilio como brazo de fomento, pero manteniendo tasas muy por debajo de lo que podría ser que ese sector accese al mercado bancario formal, a la banca múltiple. O sea, han logrado los dos objetivos, continuar creciendo, pero a tasas, ¿cuáles son las tasas que ustedes manejan? Muy por debajo a lo que es el promedio de las activas. Las tasas que nosotros manejamos son perfectamente aceptables en el momento en la República Dominicana, por cuanto, por ejemplo, la tasa promedio es del 12%, siempre y cuando el productor pueda hacer pagos mensuales. Como eso en agricultura es tan difícil, porque hay estacionalidades, por cuanto hay que esperar el ciclo del cultivo o de la producción animal, yo digo que esa situación solamente la pueden cumplir los productores de huevo y de leche, porque producen dinero diariamente. Los otros productores no pueden cumplir con esa necesidad de pagos mensuales, pero le aumentamos 0.5% si el pago es bimestral, o 1% si es trimestral, o 2% si el pago es semestral, pero no pasa. Todavía. Pero no está pasando, a menos que no sea un crédito comercial, no está pasando del 14% en el Banco Agrícola. Y además, para sectores productivos como por ejemplo el lechero, tenemos tasa de interés a 10%. Y para algunos productores que están bien incentivados en este momento, como los bananeros, tenemos una tasa del 6%, por un periodo naturalmente. De manera que, en términos de las tasas del mercado, que por mucho que se diga que los bancos prestan, bueno, para vehículos hacen feria y aparece un 8.5, 9%, pero esas son tasas de interés muy especiales y muy momentáneas, porque de repente ya están cambiadas en un periodo de meses, no son sostenibles. De manera que, para el campo, una tasa de interés de 12% es aceptable. Excelente. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros como Banco Agrícola? Que sabemos que dado el riesgo que existe en la inversión agropecuaria, tanto para el banco como para el productor, estas tasas de interés deberían ser más bajas para motivar a mayor producción en el campo. No podemos tener tasas de interés más bajas porque el costo del Banco Agrícola, de su captación de recursos, no le permite bajarla más. Tenemos que pagar intereses a nuestros depositantes y tenemos que cubrir nuestros costos operacionales, que son altos porque son 59 oficinas que tenemos en el país, a nivel nacional. 1.200 y tantos empleados, más 800 empleados pensionados, todos los cuales los paga el banco mensualmente.
La gente está equivocada creyendo que porque el Banco Agrícola es el gobierno, es el presupuesto nacional que cubre los gastos del banco. No es así. ¿Ustedes reciben aportes del presupuesto directamente para algunos programas especiales? Para algunos programas especiales recibimos 12 millones de pesos. Eso es todo. 12 millones de pesos mensual. Eso es todo. De manera que todo el resto de costos y gastos menos del banco... Menos de 200 millones al año. Son 44 millones. Alrededor de 165 millones de pesos en el año. Es el aporte del banco y del Estado al banco, y precisamente lo hace para cubrir algunos programas especiales, como esos, por ejemplo, de tener tasas de interés por debajo subsidiadas. Sí, exactamente. De manera que el banco está cumpliendo su rol, pero podría cumplirlo mejor si a su vez se cumplieran algunas leyes en el país, como la que ustedes conocen, que estamos debatiendo en este momento, que es la ley de alquiler. Está en la vigencia nacional, sí. Pero explíquenos bien, ¿en qué punto está ese tema y cuáles son las perspectivas para llegar a una solución feliz? Mire, yo le he explicado al propio presidente de la República y a los funcionarios del sector financiero, del área financiera y del sector agropecuario, a los diputados y senadores, que no hay alternativa posible para aumentar el financiamiento en el campo, a no ser la modificación de la ley de alquileres, cuyos avances de depósitos están destinados para ser depositados en el Banco Agrícola y cuyo precio de captación, que es el precio de tasa pasiva de ahorro, cuyos plazos largos permitirían toda una política agraria realmente favorable para el sector agropecuario, porque permitirían que realmente lleguen tasas de interés bajas al campo, permitirían créditos de fomentos reales, de desarrollo reales, o sea, porque estamos hablando de recursos que se mantienen por largo plazo, en las entidades no son de recursos como los de libreta de ahorro, que el ahorrante lo puede poner hoy y lo saca mañana. Los recursos de depósitos de avance de alquileres son recursos de largo plazo. Por tanto, podríamos prestarlo para proyectos de fomento y desarrollo, como plantaciones agrícolas, como infraestructuras de inversión, invernaderos, por ejemplo, y plantaciones de todo orden, incluyendo hasta mejoramiento de la vida en el campo, en términos de vivienda y todo eso. Hoy, precisamente, en el Senado, algunos constructores estaban reclamando que por qué una parte de esos recursos, en el supuesto de que se apruebe la modificación de la ley, no se dedica a política de construcción de vivienda. Y yo decía que perfectamente es posible, pero que sea en el campo, porque en el campo nadie promueve mejoramiento ni construcción de vivienda, ¿verdad? Sí, así. Vamos a una pausa y regresamos.